Estudiosos, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez Díaz, soy su docente en la asignatura de Cultura, Educación Ambiental. El día de hoy vamos a llevar a cabo la videoclase del módulo 1, Introducción a la Educación Ambiental. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez Díaz, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, soy magíster en gestión ambiental. Hace 3 años hago parte del equipo de la OM virtual y este semestre seré su docente en la asignatura de Cultura Ambiental. La intención de este encuentro sincrónico es precisamente que nos conozcamos, que haya una interacción entre estudioso y docente, que no sintamos pues que estamos solos detrás de un computador, sino que además pues podemos contar esos espacios de interacción que nos permitirán precisamente conocernos y estar en contacto más directo, ¿no? El día de hoy, como les menciono, vamos a abordar los contenidos del módulo 1, así que los invito, chicos, a participar con sus preguntas, con sus comentarios sobre los temas de este módulo. Y lo más importante es que recordemos que si tenemos alguna inquietud, no solamente sobre el manejo de la plataforma, sino también sobre los temas del módulo 1, pues tienen diferentes canales de comunicación. El día de hoy, en esta videoclase, contamos con el chat de la plataforma, contamos además también con la opción de audio preguntas y además también recordemos que durante todo el tiempo, las 24 horas y los 7 días de la semana, pues tenemos el correo electrónico a través del cual ustedes pueden hacer sus preguntas o hacer sus comentarios y además también un foro de inquietudes por módulo. Así que estaré muy atenta y muy pendiente a dar respuesta oportuna a sus inquietudes. Bueno, la videoclase que consiste es un espacio en donde interactuamos docente estudioso, en donde yo expongo un tema, sí, relacionado claramente con los temas del módulo 1, en este caso, y además ustedes pueden hacer sus preguntas. La intención es que aprovechemos este espacio de encuentro sincrónico porque inmediatamente pues podríamos hacer preguntas y dar respuesta a las mismas. Yo voy a compartir con ustedes pantalla a partir de este momento y ustedes van a poder ver la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Pero igual, como les digo, estaré pendiente de sus preguntas en el chat y en las audio preguntas. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, en este momento ustedes ya pueden ver la pantalla en su pantalla, perdón, la presentación que tenemos preparada para el módulo 1, encuentro módulo 1, introducción a la educación ambiental. Los objetivos para esta primera videoclase son conocer la importancia de la asignatura, revisar los contenidos generales del módulo 1 y explicar las actividades que se deben presentar en este módulo. Es clave, chicos, que comprendamos cuál es la importancia de la asignatura, ¿no? Ante todo, pues la intención de la asignatura de cultura ambiental es precisamente que entre todos reconozcamos cuál es nuestro entorno natural, ¿no es cierto? Que reconozcamos cuáles son las problemáticas y situación ambiental actual con el fin de fortalecer procesos de participación en donde se puedan construir espacios de cambio y transformación que tengan como finalidad la sostenibilidad ambiental de todos los actores, procesos y componentes de la sociedad. Miren que lo que buscamos con la asignatura de educación ambiental, bueno, o cultura ambiental es precisamente que primero reconozcamos en dónde estamos, ¿no es cierto?, cuál es nuestro entorno, tanto ambiental como social, pero que además de esto también reconozcamos las problemáticas ambientales que actualmente se pueden evidenciar, ¿no? Ya estamos hablando de cambio climático, de lluvia ácida, de la destrucción de la capa de ozono, y si yo conozco esas problemáticas, pues voy a saber cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias, y en definitiva, pues qué es lo que yo puedo hacer para precisamente prevenir, mitigar o compensar esos impactos. Así que la asignatura de cultura ambiental busca crear esos espacios de fortalecimiento en donde todo, de fortalecimiento de la cultura ambiental, en donde todos podamos participar y hacer y ser actores de cambio, ¿no? Lo más importante cuando yo asimilo que estoy en un entorno que también depende de mí, del cual yo también soy responsable, pues es cuando yo comienzo precisamente a hacer esos cambios, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo, cómo puedo aportar? Y eso es lo que precisamente queremos abordar en la asignatura de cultura ambiental. En consecuencia, la educación ambiental busca fortalecer nuestra cultura ambiental con el fin de construir saberes y conocimientos encaminados a la transformación del vivir, el ser y el actuar, haciendo una sociedad ambientalmente sostenible. Recordemos que cuando hablamos de una sociedad ambientalmente sostenible, estamos haciendo referencia a ese equilibrio entre la parte social,
la parte ambiental y la parte económica. Es decir, ya no solamente ese desarrollo o esa sociedad se va a basar en un crecimiento económico, sino además también va a tener en cuenta la conservación de los recursos naturales y además el bienestar de la población. Así que a través de la asignatura de cultura ambiental, educación ambiental, lo que buscamos es que entre todos creemos una nueva cultura, ¿no es cierto? Entre todos creemos una nueva sociedad ambientalmente sostenible. Para los contenidos del módulo 1 tenemos dos competencias. La primera competencia que buscamos que los estudiosos despierten, que los estudiosos adquieran es reconocer la importancia de la educación ambiental, comprendiendo y aplicando conceptos y saberes en las actividades propias del desarrollo de su profesión y en su cotidianidad, promoviendo entre su grupo social estrategias de manejo ambiental. Para adquirir esa competencia tenemos tres grandes temas que se van a desarrollar en el módulo 1. El primero se denomina percepción ambiental y vamos a abordar conceptos básicos ambientales y el tema principal, contaminación ambiental. En el tema 2, educación ambiental, abordaremos lo relacionado con los antecedentes de la educación ambiental y los objetivos de la educación ambiental. Y en el tema 3, denominado Conozcamos nuestro entorno natural, vamos a abordar la importancia de la biodiversidad, las amenazas de la biodiversidad y qué ecosistemas y especies existen en Colombia. La segunda competencia es identifica las realidades y problemáticas ambientales, reconociendo los efectos de estas en el contexto local, regional y mundial, haciendo planteamientos de alternativas y soluciones que conlleven a generar un cambio y una transformación en el entorno social. Entonces, miren que para adquirir esa competencia tenemos propuesto el tema número 4, denominado problemáticas ambientales globales. En el tema 1 vamos a abordar problemáticas ambientales globales, tema 2, desastres ambientales naturales y el tema 3, desastres ambientales tecnológicos. Los temas que acabaron de ver, apreciados estudiosos, son los temas que vamos a desarrollar en el módulo 1. El módulo 1, o el módulo 1, perdón, los contenidos del módulo 1, ustedes los van a poder consultar, los van a poder estudiar a través del PDF de la unidad. Entonces, todos vamos a ingresar a nuestra carpeta de material de estudio, vamos a ingresar al módulo 1 y ahí van a poder ver tanto el multimedia del módulo 1 como el PDF del módulo 1. En estos dos contenidos vamos a poder desarrollar, estudiar y observar todos los contenidos que acabamos de mencionar. El primer tema, como les acabo de mencionar, es percepción ambiental, en donde vamos a abordar tanto conceptos, ¿no es cierto?, generales, como el tema macro, pues que es contaminación ambiental. Cuando hablamos de los conceptos ambientales que todos debemos conocer como mínimo, estamos haciendo referencia precisamente a qué es un organismo, ¿sí? ¿Qué es un ecosistema y qué es el ambiente? Cuando yo hago referencia al ambiente o conservar el ambiente, ¿a qué estoy haciendo referencia, no? Y en este momento, pues, cabe mencionar que el ambiente es todo lo que nos rodea. El ambiente está compuesto por ecosistemas y está compuesto por organismos, tanto vivos como inertes. Así que ese ambiente no solamente son los árboles o no solamente son los animales, el ambiente somos nosotros, es todo lo que nos rodea y es todo lo que el hombre ha logrado construir a su alrededor. Entonces, miren que el ambiente son todas las relaciones culturales, las relaciones económicas, las relaciones sociales, ¿sí? Es toda la relación entre medio biótico y abiótico, o sea que todo es el ambiente. Cuando yo hablo de la conservación del ambiente, estoy haciendo referencia al entorno que me rodea, es decir, a todo lo que me rodea o a esas prácticas ambientales de conservación de lo que me rodea. Por eso decimos que sin ambiente no podríamos vivir, porque el ambiente es todo, yo hago parte del ambiente y precisamente pues de él dependo 100%, ¿no? Cuando hablamos del tema de contaminación ambiental, pues tenemos que apropiarnos del concepto de contaminación ambiental, el cual hace referencia a la presencia de cualquier tipo de sustancia, organismo, energía dentro de un elemento del ambiente, es decir, cualquier sustancia extraña que esté dentro o que haga parte de un elemento del ambiente. Por ejemplo, podemos definir la contaminación ambiental, por ejemplo, contaminación del agua, ¿no? Aquí podemos ver una imagen en donde vemos un agua o un cuerpo hídrico contaminado por la presencia de unos compuestos contaminantes, que en este caso podría ser, por ejemplo, detergentes, ¿sí? Así que miren que esa imagen donde vemos ese río con una capa blanca encima, pues hace referencia a la contaminación ambiental del agua por la presencia de una sustancia extraña, que en este caso sería de detergente. Cuando esa sustancia extraña permanece por un tiempo
determinado y por una concentración determinada, pues uno va a poder evidenciar esa contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer uso de ese elemento del ambiente como lo hacía antes. Miren que si yo en este momento quisiera tomar agua, el último río o el último recurso donde tomaría el agua sería en el que aparece en la imagen, ¿no es cierto? Así que yo ahí ya puedo evidenciar que el agua está contaminada. ¿Por qué digo que está contaminada? Porque tiene la presencia o porque cuenta con una sustancia extraña denominada compuesto contaminante, que en este caso sería un detergente que ha cambiado sus propiedades físicas, que ha modificado su estructura o su calidad y que además pues ya no puede ser utilizada para lo que normalmente se usa el agua, que puede ser para consumo humano o para las diferentes actividades del ser humano. Así que en ese caso puedo mencionar que está contaminada el agua. Pero además de esa contaminación del agua o la contaminación ambiental, no solamente se restringe como a ese limitante en usos, ¿no? Cuando yo hablo de limitante en usos, eso se denomina un impacto ambiental, es decir, que sobre ese elemento ambiental ha surgido una modificación que denominamos impacto ambiental. Esa modificación me puede llevar a mí a qué? A limitar los usos, me puede llevar a mí a una enfermedad, me puede llevar a mí a una incomodidad en el ambiente, ya sea por los malos olores que emanan de ese elemento ambiental. Entonces, miren que los impactos ambientales son precisamente todas las modificaciones, tanto positivas como negativas, que se llevan sobre un elemento ambiental debido a qué? A las actividades del ser humano. Porque digo que también pueden ser los impactos positivos, porque por ejemplo, si un proyecto llega a una ciudad, ¿no es cierto? O llega a un lugar rural en donde no había fuentes de empleo, pues el proyecto se va a convertir en una fuente de empleo y eso va a ser un impacto positivo. Se modificaron las actividades económicas, se modificó, por ejemplo, los ingresos de los pobladores, pero se modificó de una forma positiva, ¿no es cierto? Pero también ese proyecto puede ocasionar impactos negativos como qué, como la modificación del paisaje. Entonces, si yo antes podía ver perfectamente una montaña, pues ahora por culpa del proyecto o por la construcción que se llevó a cabo de un edificio, pues ese paisaje fue modificado y probablemente quizás a mí antes la montaña me ocasionaba una sensación de tranquilidad, pues ahora esa construcción del edificio va a provocar en mí primero pues quizás depresión, ¿no es cierto? Quizás va a provocar a mí, me va a provocar desánimo, así que va a causar tanto un impacto al paisaje, es decir, al entorno natural, como un impacto también social, es decir, a mi bienestar, ¿sí? Así que ahí podemos hablar de los dos tipos de impactos. Pero también debemos saber, chicos, que los ecosistemas cuentan con unas propiedades de resiliencia, ¿sí? Unas propiedades que les permiten a ellos recuperarse. Cuando yo impacto un ambiente, cuando de una actividad se impacta un ambiente o un ecosistema, pues debemos saber que esos ecosistemas tienen una capacidad para poder volver a su forma original o volver a sus condiciones iniciales, ¿sí? Pero es claro también que esas propiedades deben ser respetadas por nosotros. No podemos pretender que si yo contamino hoy el recurso hídrico, por ejemplo, en el caso del río Bogotá, si se contamina en el nacimiento, si se agregan vertimientos en su cuenca media, en su cuenca baja, pues no puedo pretender que mi río se, se, se restaure nuevamente con rapidez, ¿no? Porque va a ser un río constantemente contaminado que probablemente sus propiedades de resiliencia, de restauración, pues no están o no se pueden desarrollar como uno quisiera, pues porque ya la contaminación es abundante. Así que en esos casos es cuando hablamos que ya hay como un desgaste de recurso, cuando ya hay una degradación de recurso. Pero antes de que ocurra esta degradación, los ecosistemas se pueden defender y es nuestro deber como ser humano precisamente darle esa oportunidad, ¿no? Que el ecosistema, que nuestros elementos ambientales se restauren y pues que puedan volver a unas condiciones iniciales. Esos temas que acabamos de ver brevemente, pues son los temas que ustedes van a abordar de forma con mayor profundidad a través de los contenidos del módulo 1, exactamente de la temática 1 denominada percepción ambiental. El siguiente tema de nuestra asignatura se denomina educación ambiental. En esta parte o en esa unidad, perdón, del módulo 2, perdón, en la segunda unidad del módulo 1 que buscamos, que comprendamos por qué es importante la educación ambiental, que comprendamos cuáles son los objetivos que tiene la educación ambiental y por eso, pues, por qué ustedes y por qué en la OMB se decidió que los estudiosos deberían ver la asignatura de cultura ambiental, ¿no? Así que miren que aquí es cuando entramos como a esa reflexión de por qué es importante la asignatura de educación ambiental y cultura ambiental en nuestra profesión y en nuestra cotidianidad. Es clave, chicos, que comprendamos que
que la educación ambiental lo que busca es precisamente relacionar al hombre con su ambiente. ¿Sí? Es decir, volver a unir ese hombre con su entorno natural, que el hombre nuevamente vuelva a respetar, que tome conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida ese entorno natural. Si yo no cuido mi entorno natural, si yo no soy consciente de lo que me rodea, pues no voy a ser consciente ni de cómo cuidarlo, ni me va a interesar cuidarlo, ¿no? Pero cuando yo comprendo por qué es importante para mí cuidar la biodiversidad, por qué es importante para mí cuidar los elementos del ambiente, pues voy a saber que tengo una responsabilidad frente no solamente a mi calidad de vida, sino también frente a la conservación de los recursos naturales y sobre la vida de las demás personas, porque como sabemos aquí no estamos solos, todos estamos integrando el mismo planeta Tierra y por lo tanto pues todos debemos aportar a la conservación de ese planeta Tierra. Lo que buscamos con la educación ambiental entonces es lograr que tanto los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente y adquiera los conocimientos para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de calidad del medio ambiente. Entonces miren que a través de los contenidos de la asignatura ustedes van a conocer su entorno y además de eso las problemáticas ambientales, pero lo más importante, esas estrategias que debemos implementar para prevenir, para mitigar los impactos que se pudieran causar por el desarrollo de nuestras actividades, tanto laborales como cotidianas. El tercer tema que vamos a ver en la asignatura de cultura ambiental es el tema de biodiversidad. Ese tema de diversidad es muy importante porque aquí es cuando me voy a acercar yo a ese entorno natural 100%, ¿no? ¿Por qué es importante la biodiversidad? Porque es importante que existan diferentes especies de animales, porque es importante que existan diferentes especies de flora, porque es importante que existan diferentes especies de insectos. Muchas veces decimos, pero qué exagerado los ambientalistas, por qué buscan o por qué pelean o por qué se mueren por proteger una especie, ¿no? Realmente, chicos, ahí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen la biodiversidad. Nuestro planeta Tierra no sería el mismo si no tuviéramos tanta biodiversidad en las especies de flora y fauna. Nosotros no podríamos subsistir si no contáramos con todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad. Entonces, en esta unidad 3, denominada biodiversidad, es donde vamos a comprender cuál es la importancia de la biodiversidad, qué servicios me ofrece, ¿no? Como por ejemplo el servicio de apoyo, soporte, los servicios de aprovisionamiento, los servicios de regulación, los servicios culturales, porque es importante para mí que existan diversas especies, porque es importante para mi bienestar que existan diversas especies. Miren que en este tema de biodiversidad y servicios ecosistémicos es donde el ser humano se encuentra con la naturaleza y le da esa importancia, ¿no? O sea, comprende por qué es importante esa biodiversidad. Y además también en esta unidad 3 vamos a ver, bueno, primero porque es importante, pero también cuáles son las amenazas que tiene la biodiversidad. Es decir, yo como ser humano, ¿cómo estoy amenazando la biodiversidad? ¿Cuáles son esos principales aspectos, esos principales impactos que se están causando sobre la biodiversidad por la culpa o por la acción del ser humano, ¿no? Entonces ahí cuando vamos a hablar de la sobreexplotación de especies, de la pérdida de hábitat, de la introducción de especies exóticas, de las extinciones en cadenas. Entonces voy a comprender cuál es mi papel o cuál es el rol que yo debo desempeñar para conservar no solamente la biodiversidad, sino también para garantizar que mi generación y las futuras generaciones pues van a contar con los servicios ecosistémicos necesarios para subsistir. Y finalmente, chicos, en nuestro módulo 1 vamos a ver lo que son las problemáticas ambientales globales. Ese tema de problemáticas ambientales globales tiene una presentación adicional porque es un tema bastante larguito, así que ustedes lo van a poder observar en los contenidos del material de estudio del módulo 1, van a poder ver un video en donde se denomina problemáticas ambientales globales, un video que elaboré con el objetivo pues de hacer esta primera videoclase un poco más larga y pues, perdón, un poco más corta para que ustedes pues no tengan pues como que la presión del tiempo, porque sé que todos estamos también corriendo en este momento, así que la intención es que ustedes más adelante pues también puedan observar el video que elaboré para ustedes en cuanto al tema problemáticas ambientales globales. A continuación voy a dar a conocer las actividades del módulo 1, el módulo 1 denominado Introducción a la Educación Ambiental. Para esto me voy a dirigir a la plataforma, ¿sí? Para que ustedes pues, puedan también observar en dónde pueden encontrar ustedes las actividades y también para que podamos reflexionar al respecto. Así que a partir de este momento, lo que voy a hacer, chicos, es
compartir pantalla, pero voy a compartir la pantalla desde la plataforma de la asignatura.